a paso me llevó al final de la jornada, a los ángeles diré, Cristo mi camino dio. Amén, hermanos. Qué hermoso que podamos decir y vivir con relación a esta palabra. Bien, vamos a recibir a nuestro hermano Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Acompáñenme a orar, por favor. Buen Dios y Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, suplicando tu auxilio para exponer tu sagrada palabra. Padre, ponemos nuestras necesidades ante ti, nuestras necesidades físicas, espirituales, Señor, necesidades de salud. Mira, Dios mío, los hermanos que sufren diferentes enfermedades, nuestro hermano Elías, Teayuderca, la hermana Chichi. Padre, todos estamos en tus manos y aún dentro de tu pueblo a nivel general. Estamos encomendados a ti, Dios amado. De manera especial, mira ese momento en que vamos a predicar tu palabra. Pedimos tu auxilio y tu dirección, Dios amado. Pedimos que abras nuestros oídos y también que abras nuestros corazones para tener un pleno entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar en nuestra serie expositiva del Evangelio según San Juan y continuamos viendo el milagro en que Jesús le abre los ojos a un ciego. Vimos que había un hombre ciego de nacimiento y Jesús le abrió los ojos y este hombre fue interrogado. En esa ocasión vamos a predicar desde el verso 35 al verso 41, si Dios quiere, y vamos a predicar bajo el tema Jesús cura la ceguera espiritual. Ya vimos, mis hermanos, que Cristo le abrió los ojos físicos a este hombre, pero también hemos visto en reiteradas ocasiones que todo pecador, sin excepción alguna, se encuentra en una condición de ceguera espiritual. Eso le enseña la palabra de Dios en diferentes pasajes. Por ejemplo, vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 4, verso 3, donde habla de una ceguera espiritual en que se encuentran las personas. 2 Corintios, capítulo 4, verso 3. Allá leemos, dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo, presten atención a esta palabra, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué nos está diciendo la Sagrada Escritura aquí, hermanos? Que si alguien no entiende el evangelio, es a causa de la ceguera espiritual en que se encuentra. Y más que eso, dice que el príncipe de ese siglo cegó el entendimiento, es decir, esa ceguera es provocada por el mismo diablo, para que las personas no puedan entender el evangelio. En Juan capítulo 12, verso 37, también vemos un caso de ceguera espiritual, en esta ocasión provocada por el mismo Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 37, vayan conmigo. San Juan 12, verso 37. Allá dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, entiéndase Jesús, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hermanos, ¿quién cegó los ojos de ellos? ¿Quién los cegó? Dios. Y Dios lo puede hacer. Ahora entiendan, mis hermanos, Dios nunca ciega al pecador en contra de su voluntad. Dios ciega al pecador que no quiere ver. Pero al que quiere ver, ¿qué hace? Le abre los ojos.
¿Qué hizo con Faraón? Faraón quería rehusarse a dejar ir a los hijos de Israel. Y Dios lo ayudó a que se rehusara. Endureció su corazón. Pero Dios nunca endureció el corazón de Faraón en contra de la voluntad de Faraón. No. Dios endureció el corazón de Faraón para que Faraón haga lo que él quiere hacer. Así, mis hermanos, en ocasiones Dios ciega los ojos de los pecadores en respuesta a su dureza de corazón. ¿Quieres tener el corazón duro? Yo te daré lo que quieres. Te voy a endurecer el corazón. Y Dios lo hace, mis hermanos. Y Dios es soberano y su salvación es de Él. Y Él salva a quien Él quiere. Y Él le abre los ojos a quien Él quiera. Amén. Dios no anda mendigando seguidores como algunos predican por ahí. No. Dios está llamando a sus ovejas. Otro caso, hermano, de ceguera espiritual está en Juan capítulo 12, Primera de Juan capítulo 2, verso 1, vayan conmigo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Ya el apóstol quiere elegir a la iglesia. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice. Capítulo 2, verso 11, Primera de Juan, capítulo 2, verso 11, allá leemos. Pero el que aborrece a su hermano se encuentra en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bien, hermanos, vemos aún como aún dentro de la iglesia hay personas que pueden estar ciegos, oscurecidos. Ahora, veamos cómo Jesús trae a ese ciego de las tinieblas espirituales a la luz. Ya vimos, mis hermanos, cómo Jesús le abrió los ojos físicos. Ahora veamos cómo Jesús llama a este pecador de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Vean conmigo el verso 35. Allá dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, Juan 9:35, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Lo primero que vemos es que este hombre fue expulsado de la sinagoga. ¿Y cuál fue su pecado, mis hermanos? Creer que Jesús es más que un simple hombre. La última vez que le preguntaron de Jesús, él dijo que él creía que Jesús era un profeta. Y por eso le expulsaron. Mis hermanos, los hijos de Dios nunca tendrán comunión con los hijos del diablo. Las tinieblas nunca tienen comunión con la luz. Yo no soy partidario de iglesia, mis hermanos, pero es muy raro el pecador que Dios lo llame a la luz y siga en una iglesia tradicional. Son muy escasos. Sí los hay. Yo no creo que la salvación esté en una congregación particular. Pero el punto es, mis hermanos, las tinieblas y la luz no pueden coexistir en armonía. Ese hombre creyó en Jesús y fue expulsado de la sinagoga. Ahora, fíjense bien, mis hermanos, en la primera pregunta que Jesús le hace. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Eso es lo primero que un pecador debe responder para salir de las tinieblas a la luz. Es la respuesta a esa pregunta que marca la diferencia entre la vida eterna o la condenación eterna. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa creer en el Hijo de Dios? Primero, permítanme decirle qué no significa. Si una persona dice, yo creo que Jesús es un simple hombre, no cree verdaderamente en Jesús. Porque Jesús es más que un simple hombre. De hecho, creer en Jesús, el que cree en Jesús como un simple hombre, cree en Jesús como los escribas y los fariseos. Eso era lo que ellos creían, que Jesús era un hombre más y por eso este hombre fue expulsado. Si una persona dice, yo creo que Jesús es un gran maestro y nada más, esa persona no cree plenamente en Jesús. Y esa creencia en Jesús como el gran maestro tampoco le llevará a la vida eterna.
De hecho, eso era lo que creía Nicodemo. Cuando él vino a Jesús, en Juan capítulo 3, él le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense, Nicodemo creía que Jesús era un maestro. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo, a no ser que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así, mis hermanos, que creer en Jesús como un gran maestro, eso no es completamente creer en Jesús. Si una persona dice, yo creo que Jesús fue un profeta, se ha quedado en el mismo lugar que este ciego. Eso fue lo último que creyó el ciego. Cuando le preguntaron, ¿y qué dices el que te abrió los ojos? Que es profeta. Pero aún así, mis hermanos, sigue en tinieblas. Ahora, ¿qué significa creer en Jesús? Mis hermanos, creer en Jesús significa creer quien Jesús es. Es creer que Jesús es quien dijo ser. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y qué dijo Jesús acerca de sí mismo? ¿Qué enseñó Jesús? Bueno, primero, Jesús enseñó que él era mayor que Salomón. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, verso 42, él dice, la reina del sur se levantará en juicio con esa generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Y como si esto fuera poco, Jesús reclamó estar por encima de la religión misma. Sí, mis hermanos. Por ejemplo, vayan conmigo a Mateo capítulo 12, verso 6. Mateo capítulo 12, verso 6. Y entiendan, mis hermanos, que la religión judía no era una religión pagana. La religión judía fue dada por Dios a Israel. Pero Jesús mismo reclamó estar por encima de la religión. Mateo capítulo 12, verso 6, él dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Ustedes saben lo que significa eso? El templo era el lugar céntrico, central de la adoración. Todos los israelitas, al menos una vez al año, debían emigrar al templo para la Pascua. Fue en el templo donde se manifestó la presencia de Dios. Era en el templo donde estaba el arca de Dios. Y era en el templo donde estaban todos los objetos sagrados. Y en el arca de Dios estaba prometido que reposaba la presencia de Dios y el pacto de Israel. Entonces, cuando Jesús dice que Él es mayor que el templo, Él está diciendo que Él es mayor que el templo con todo lo que hay en el templo, incluyendo la presencia de Dios mismo. Mateo capítulo 12, verso 8. Fíjense lo que dice. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mi hermano, ¿quién le dio el día de reposo a Israel? ¿Quién se lo dio? ¿Quién le dio el día de reposo a Israel? Dios. ¿Y quién puede ser entonces mayor que el día de reposo? El dador del día de reposo. Entiéndase, Dios. De manera, mis hermanos, que Jesús reclamó estar por encima de la religión misma. De hecho, mis hermanos, Jesús exigió estar por encima de cualquier lazo familiar y natural. Mi hermano, ¿quién creó la familia? Fue Dios. A través de Adán y Eva. Dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ese que los dos serán una sola carne, muchos entienden que se refiere a los hijos. Pero bueno, el punto es que Jesús reclamó estar por encima de los lazos familiares. Mateo capítulo 10, verso 37, vayan conmigo. Allá él dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mis hermanos, Jesús está exigiendo un amor mayor que al padre,
que a la madre, que al hijo y que a la hija. Pregunta, ¿a quién se debe amar más que padre, madre, hijo e hija? A Dios. Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Verdad? En primer lugar, en el amor corresponde a Dios. Y Jesús está reclamando ese lugar. Y de hecho, mis hermanos, Jesús se hizo igual a Dios. En Juan capítulo 5, verso 18, pueden ir conmigo. Juan capítulo 5, verso 18, Jesús dice, o Jesús no, dice la palabra de Dios, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Miren, mis hermanos, algunas personas dicen acá, cuando en este pasaje, algunas personas que argumentan que Jesús nunca dijo ser igual a Dios, que eso es lo que pensaban los judíos, pero eso no fue lo que Jesús dijo. Pero bueno, mis hermanos, si eso habría sido un malentendido, lo único que Jesús tenía que decir era aclararlo. No, ustedes me están entendiendo mal. Pero no, Jesús se quedó callado, porque de hecho, ellos entendieron bien lo que Jesús estaba diciendo. Y está por demás decir, mis hermanos, que Jesús es mayor que los ángeles, como le enseña el libro de Hebreos, y es mayor que Moisés. Mis hermanos, para creer en Jesús, hay que creer en Jesús como Él dijo que hay que creer en Él. Fíjense lo que Él le dijo al ciego, lo que le preguntó al ciego. La pregunta es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa frase, mis hermanos, ¿crees tú? Esa frase, en el Hijo de Dios, indica, mis hermanos, creer en Jesús, tanto en su deidad, en su naturaleza divina, y creer en Jesús como persona. Creer completamente en Jesús. Eso es lo que significa creer en Jesús. Fíjense, mis hermanos, volvemos de nuevo a la pregunta. El hombre está ciego espiritualmente y Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cuál es el verbo en esa oración? Creer. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que se exige de parte del pecador? Creer. Creer en Jesús. Para que una persona pase de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, lo que debe hacer es creer. Eso es lo que enseña la Biblia. Todos los sistemas religiosos inventados por el hombre dicen que el hombre debe hacer alguna cosa, alguna obra para llegar al cielo. Pero lo que la Biblia dice es que lo que el pecador debe hacer es creer. Todos los sistemas religiosos le exigen al hombre que haga algo. ¿Qué los sacramentos? ¿Qué las peregrinaciones? ¿Qué los sacrificios? ¿Qué las buenas obras? Pero el mensaje del Evangelio es que el pecador puede ser salvo con creer. Y ese es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Es puro y simple. No trate de complicarlo, no trate de adulterarlo, no. Es creer. Yo recuerdo que en una ocasión, en una iglesia en la que me congregaba, surgió esta pregunta, y yo, Dios me perdone, siempre fui un poco perspicaz, y pregunté que qué se debe hacer para ser salvo, y surgieron las preguntas: convertirse, arrepentirse, congregarse, santificarse, perseverar, que esto, que aquello, que llegar hasta el fin. Y al final de cuentas yo simplemente abrí mi Biblia y le dije, mira lo que dice la Biblia. Creer. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 14, vayan conmigo. Juan capítulo 3, verso 14. Ahí dice nuestro Señor Jesucristo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que creen en el Hijo del Hombre. Verso 16. Porque de tal manera, ese usted lo dice, ese ustedes lo pueden decir sin leerlo, sin buscarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros sabemos la historia del carcelero de Filipo. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 30. ¿Pueden ir conmigo, por favor? Libro de Hechos, capítulo 16, verso 30. Allá leemos: y sacándolos, les dijo, este es el carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese fue el texto que yo usé en la iglesia, en la anécdota que le preguntaba. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, escuchen mis hermanos, la respuesta bíblica de un apóstol, ¿verdad? Instruido, inspirado y registrado en la palabra de Dios. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, y eso es lo que nosotros decimos. Romanos capítulo 10, verso 8 dice, vayan conmigo, Romanos capítulo 10, verso 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confesares con tu boca, serás salvo. Bueno, aquí parece que indica dos cosas, creer y confesar. Una pregunta, ¿puede una persona creer y no confesar? No. Es imposible. Generalmente, o es por ley universal que las personas hablan lo que creen. Lo que creen. De manera que lo que el apóstol está dando aquí son las dos caras de la moneda. Una persona que no confiesa que Jesucristo es el Señor es porque en realidad no cree. Y una persona que confiesa que Jesucristo es el Señor es porque cree. Sigamos de nuevo, Juan 9:36. Mire lo que dice el ciego. Es una pregunta muy acertada. O el ciego no, el ex ciego. El que era ciego. Jesús le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y mire lo que el ciego responde. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Fíjense, mis hermanos, en la pregunta del ciego. ¿Quién es? O sea, no, hay una coma ahí. ¿Quién es? Y dice, Señor, es un Señor de cortesía, para que crea en Él. Fíjense, mis hermanos, que el interés del ciego es saber quién es el Hijo de Dios. Y hermanos, para creer genuinamente en Jesús, usted debe tener un conocimiento genuino y correcto acerca de Él. No se puede creer verdaderamente en Jesús teniendo un conocimiento incorrecto. Y es por eso, mis hermanos, que enfatizamos tanto en el conocimiento de la palabra de Dios. La verdadera fe, mis hermanos, no es ciega. Tampoco es creer cosas desconocidas. De hecho, mis hermanos, la verdadera fe es coherente con el conocimiento. La verdadera fe conlleva conocer precisamente quién es Jesús. Si usted no sabe quién es Jesús, ¿cómo puede creer en Él? ¿O cómo puede saber que ha creído en el Jesús verdadero? Existen muchas personas que dicen creer en Jesús,
Pero cuando usted le pregunta quién es el Jesús en que ellos creen, se enteran de que creen en otro Jesús y no en el mismo Jesús que usted cree, no en el Jesús que usted conoce en la Biblia. Y eso no es nuevo, mis hermanos. Eso pasó en la iglesia de Corintios. 2 Corintios capítulo 11, verso 4. Vayan conmigo. 2 Corintios capítulo 11, verso 4. Allá leemos: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Es una reprensión. El punto de mis hermanos, que eso no es nuevo que la persona predique un Jesús diferente. Ese problema existió desde siempre. Y hoy en día también lo tenemos. Si usted ve una persona que anda en la calle con una Biblia en mano, no por eso, mis hermanos, cree precisamente en el mismo Jesús que nosotros. De hecho, hay muchas personas por ahí que creen en un Jesús que es el Padre. Y la Biblia enseña que no, que Jesús y el Padre son dos personas distintas. Hay otros también, mis hermanos, que creen y enseñan que Jesús es el ángel Miguel, pero eso no lo vemos en la Biblia. Otros hasta enseñan que Jesús es el hermano de Lucifer. Eso tampoco lo vemos en la Biblia. Y están por ahí, mis hermanos. El punto es, hay que saber quién es Jesús. Hay que conocerlo. Fíjense la respuesta del Señor. Le dijo Jesús, verso siguiente. Le dijo Jesús, verso 37, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él responde, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Fíjense, mis hermanos, en el crecimiento espiritual de ese ciego. Primero se refería a Jesús como aquel. Luego se refería a Jesús como profeta, antes que lo expulsaran de la sinagoga. Y ahora, aquí sí, le llama a Jesús Señor, de la misma manera que Felipe le llama Señor mío y Dios mío, y le adoró. Ahora que ese hombre tiene un conocimiento pleno de Jesús y conoce a Jesús, hace dos cosas. Primero, le llama Señor, y segundo, le adora. Mis hermanos, nadie que conoce verdaderamente a Jesús se puede rehusar a llamarle Señor. Y no es el Señor de cortesía, es el Señor Curios del Antiguo Testamento, llamándole Dios. Y en respuesta a eso, le adora. Ahí, mis hermanos, esa es la respuesta correcta de una persona que realmente conoce a Jesús. Bien, mis hermanos, el tiempo nos ha vencido y vamos a orar. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Gracias, Padre, porque nos has ayudado a exponer tu palabra. Gracias porque has abierto nuestros oídos. Ayúdanos, Padre, a conocerte y aún a conocerte más, Señor. A conocerte al punto de que te adoremos, Dios mío, como solamente tú te lo mereces. A conocer a tu Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie vendrá al Padre, nadie irá a ti, Señor, si no es a través de Él. Padre, te damos gracias porque a ti te ha placido revelarte a través de la persona de tu Hijo, y particularmente a nosotros te has dado a conocer. Padre, siempre te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra y a crecer cada día más en ti. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.